Continuamos en Cadena Política. Amigos de Cadena Televisión, desde el estudio 15 continuamos con Cadena Política. Usted está conociendo las propuestas, nosotros vamos analizando también las propuestas de nuestros candidatos. También usted aquí está conociendo a los candidatos que representan al departamento de Junín. Vamos a continuar. Esteban, tenemos otra pregunta tuya. Sí, continuamos con el economista Percy Manrique Villavicencio, candidato con el número 1 por el partido Somos Perú. Percy, tú provienes del sector de Satipo, te identificas con la población nativa de Satipo. Dentro de tus planteamientos hemos visto que vas a enfocar que los nativos exclusivamente tengan un representante ante el Congreso y ante las diferentes organizaciones que promueve el Estado. ¿Qué les explicas a la población que va a votar por ti? Definitivamente yo me identifico con la provincia de Satipo porque, como te mencioné, he estudiado la primaria, la secundaria. ¿Por qué? Porque mi padre huancaíno, que le gustó mucho la selva central, le gustó el clima, se fue a vivir a la selva central, ¿no? Pero mi padre es huancaíno de pura cepa, tras así que regresé a Huancayo yo a realizar mis estudios superiores, ¿no? En ese sentido, tal como me mencionas de Satipo, lo conozco de cerca, conozco la realidad de cerca de las comunidades nativas. Ellos realmente tienen muchas necesidades. El tema, por ejemplo, de la brecha digital, no tienen internet muchos de ellos, no tienen accesibilidad a este tema del estudio en casa, por ejemplo. Es decir, los niños de este sector nativo prácticamente vienen perjudicándose actualmente, ¿no? Producto de la pandemia, porque no hay clases y si quisieran hacerlo a distancia no tienen los elementos para poder implementar estas clases a distancia, ¿no? Eso por un lado. Otro, tienen la necesidad de los servicios básicos, agua, desagüe, la necesidad de vivienda, la necesidad de tener una alimentación nutricional adecuada. Ellos normalmente toman de desayuno masato, almuerzo masato y cena masato. Para que tengas una idea, prácticamente son niños que cuando crezcan no van a tener un rendimiento académico, intelectual, dentro del promedio, ¿no? Por lo tanto, la eficiencia de ese capital humano de acá a mediano o largo plazo, tú sabes que en economía es muy importante, ¿no? Un capital humano que no tiene la capacidad de poder discernir, de poder de una otra manera comprender una lectura, menos va a poder interpretar, ¿no? Por ende, la eficiencia se va a notar en la productividad cuando ya cumplan la mayoría de edad y por ende cuando es menos productivo, ¿qué hacen las empresas? Normalmente pagan menos esa mano de obra. Entonces ellos estarían condenados a esa situación si es que el Estado, que está prácticamente ajeno a esa problemática, no hace nada, simplemente va a persistir. Por lo tanto, nosotros desde el Congreso vamos a plantear que ellos mismos, como conocedores de su problemática, deben tener un representante en el Congreso. Es decir, un representante en base a la densidad poblacional que estos van a tener. No solo en la selva central existen personas oriundas de esa localidad o nativos, ¿no? También tenemos en Loreto, Iquitos, que son un gran sector de población nativo, ¿no? Por lo tanto, ellos en conjunto deberían tener un representante en el Congreso para que lleve la voz y alce la voz y haga valer sus requerimientos, sus necesidades, porque ellos actualmente ya no son aldeas, no son comunidades como lo venimos pensando actualmente, 3, 4 cachocitas, sino ya su parte urbana ha crecido inmensamente. Ahora que he recorrido yo la selva me he quedado sorprendido, son casi como más grandes que algunos distritos de acá de Huancayo, realmente, y carecen de los servicios básicos elementales, ¿no? Como agua, luz, desagüe, el tema de educación, sus postas médicas cerradas, abandonadas. Es realmente lamentable, es prácticamente en donde el Estado casi no existe, ¿no? Y esas cosas es prácticamente casi ajeno a muchas autoridades de Junín, es más, a nivel nacional. Es lamentable y esas cosas realmente debe de cambiarse, debe revertirse. ¿A través de qué? A través de una planificación adecuada y que el Estado tenga presencia en cada una de esas localidades para poder mejorar el nivel de vida de esta población tan importante para el país, ¿no? En general. Percy, de llegar al Congreso, tú en tus propuestas está que vas a integrar
la comisión del BRAE, con el objetivo de poder impulsar los proyectos de desarrollo para el BRAE exclusivamente y para Selva Central. Nos gustaría saber cuáles son esos proyectos y también saber cómo vas a hacer con respecto a que las demarcaciones territoriales en el sector de selva hay cosas pendientes todavía en la cual que hay que sanear y que tú debes impulsar. Definitivamente la aspiración de un congresista, sobre todo para la región Junín, debe ser eso, ¿no? Bien ser parte de la comisión BRAE o parte de la comisión de presupuesto. En el caso mío, como profesional economista, mi aspiración es eso, ¿no? De llegar eventualmente al Congreso. Yo voy a exigir ser parte de la comisión del BRAE porque en esta comisión se manejan bastantes recursos económicos para beneficio de la población. Y lo que te comentaba en el caso de las comunidades nativas y también los centros poblados, colonos, que tienen similar problemática, ¿no? Va a ser muy importante ser parte de esa comisión, porque esto nos va a llevar a que de una otra manera, de manera directa, como representantes de la región Junín, podamos de una otra manera impulsar un conjunto de proyectos, ¿no? Proyectos de infraestructura que normalmente maneja esta comisión del BRAE, ¿no? Como por ejemplo carreteras, accesos viales, puentes, un conjunto de temas que necesariamente requieren para que mejoren el nivel de vida esta población en general, que está conformado por comunidades nativas y centros poblados colonos, ¿no? Ok, excelente. Percy, hemos escuchado pacientemente tus propuestas, es interesante. Quisiéramos que nos amplíes un poquito también con respecto al transporte, que también es un caos en todo el territorio nacional, en toda nuestra región Junín. También un poquito también de repente de la juventud, ¿no? ¿Qué hacer por nuestra juventud? De la minería también, de repente sí que tienes algo que aportar. Mira, en el caso de transporte vemos una problemática que los que nosotros que viajamos bastante por gran parte del país, el tema de las concesiones que ha generado el Estado a muchas empresas, ¿no? Vemos que las tarifas para movilizarse de un lugar a otro en las garitas de pago de estas tarifas actualmente es muy elevado, encima de que la infraestructura no está adecuadamente en este caso mantenida, ¿no? Vemos, si bien es cierto que yo pago mi tasa correspondiente para poder transitar por una vía, pero sin embargo llego a algún determinado sector, la carretera está totalmente destruida. Yo veo muchas partes en la selva central abandonadas por más de 20, 25 años, no estoy exagerando, pero sin embargo pago cada vez que voy a la selva, pago mi tasa correspondiente. Ellos están al día. Ellos sí están al día. Y veo que ninguna autoridad dice nada de esta situación. No sé si les ha pasado lo mismo, pero hay sectores muy amplios, ¿no? Donde la carretera está totalmente abandonada a pesar de que se paga el peaje correspondiente. Estas cosas deben de revertirse, si bien es cierto que se paga, pero esto debería de tener en este caso el mantenimiento correspondiente, ¿no? Ese por un lado. El otro tema del transporte es el tema del alza de los combustibles, ¿no? Que vemos actualmente, hace unas semanas hubo una protesta, sin embargo casi nada se hizo, ¿no? No sé cuál habrá sido el acuerdo entre el gobierno y esta directiva, esta comisión de transportistas, que realmente no hemos visto ningún tipo de solución, ¿no? Para el caso de los transportistas. Esta situación debería de revertirse. ¿Por qué? Porque si no se hace algo, lamentablemente los transportistas normalmente llevan ese costo adicional del combustible al transporte de la mercancía, ¿no? Y por ende las mercancías que llevan a los lugares más alejados terminan alcanzando otro precio que perjudica a los consumidores en últimos casos. Es decir, hay un conjunto de soluciones que se tiene que implementar en el tema del transporte. El tema, por ejemplo, se debe implementar ya la vía férrea de Huancayo a Lima para que gran parte de la producción de la zona centro se traslade por la vía férrea y bajen los costos, en este caso de transporte, y por ende la alimentación llegue a un precio idóneo, adecuado a cada uno de los consumidores, ¿no? Sin necesidad de tener que transportar por vías totalmente, en este caso elevadas,
como el caso del transporte por las carreteras, ¿no? Es decir, hay un conjunto de políticas que se debe implementar en coordinación con el MTC para revertir esta situación que realmente es una problemática ya en general para todos los ciudadanos y los consumidores, ¿no? Ok, Percy, esperemos que todo esto se resuelva, pues, ¿no? Porque es interesante que esto en realidad llegue a un término final. Amigos, finalmente vamos a escuchar un mensaje de Percy para la ciudadanía y especialmente para la juventud, que nos estamos olvidando, señor candidato economista Percy, de Somos Perú. Gracias, Lalo. Efectivamente, quien les habla es el economista Percy Manrique Vicencio. Soy docente universitario, sé de la gran problemática de los estudiantes que actualmente vienen pasando por este tema de la coyuntura. Yo sé que muchos de ustedes jóvenes han dejado de estudiar por el tema económico. Posiblemente muchos estaban trabajando en alguna empresa pequeña, mediana, o tenían su propio negocio y producto de esta pandemia se han cerrado. Esa situación tiene que, de una otra manera, tener algún tipo de asistencia en esta etapa para poder hacer de que cada uno de ustedes vuelva a las aulas. Desde el Congreso vamos a promover que exista un incentivo, un apoyo económico a cada uno de los estudiantes para que puedan regresar nuevamente a las aulas universitarias mientras dure esta pandemia y puedan recuperar su condición de estudiantes y poder alcanzar la profesión que tanto han anhelado. En el tema de la economía, no se dejen sorprender, estimados amigos, vecinos de la región Junín, con temas populistas como mayor control del Estado. Ya sabemos que el control del Estado, excesivo control del Estado, ¿a dónde nos ha llevado en la década a fines de los 80? Nos ha llevado a los mercados negros, a que los precios se incrementen considerablemente, a que ya el productor que antes, cuando podía vender su producto de manera libre, y viene el Estado, le pone un precio para que venda el producto, simplemente deje de producir y nos quedemos con algunos productos limitados, donde muchas veces, no sé si ustedes se acuerdan del pan de camote, algunos productos como la leche Ensi, que solo existía en el mercado, o colinos, que solo podíamos encontrar en el mercado sin poder tener la posibilidad de elegir entre otros productos. Es decir, no nos olvidemos de esa parte oscura de la economía, cuando el Estado metió las narices en todas las actividades y quiso hacer un conjunto de actividades. En ese sentido, el partido de Somos Perú va a promover que la economía social de mercado realmente tenga una plena vigencia dentro de nuestro sector, de nuestra economía, para que realmente haya una sana competencia dentro de los distintos sectores y seamos los consumidores los beneficiarios y haya la iniciativa emprendedora por parte de cada uno de los ciudadanos, porque el país es un país de emprendedores y si no le damos las condiciones desde el Estado para que estos puedan formalizarse, desarrollarse, fortalecer sus negocios en el menor tiempo posible y poder generar puestos de trabajo en mayor medida, lamentablemente vamos a seguir en esta condición. Yo los invito a que este 11 de abril marquen el corazoncito de Somos Perú y escriban el número 1 por el economista Percy Manrique Vicencio, que somos un equipo que trabaja bien. Ok, muchas gracias Percy por tu presencia aquí en el estudio 15 de Cadena Televisión y qué mejor pues en Cadena Política. Nos vemos en otra nueva edición. Lalo Sanginés, Esteban. Muy bien, amigos, fue la intervención del economista magíster, muy excelente, muy brillante y gracias por su atención. Gracias, buenos días. Gracias, Percy. Gracias. La estación televisiva más grande de la región central presentó Cadena Política. Gracias por su sintonía.